Hola, hola chiquillas, ¿cómo están? Hola, Hola. Barcelona, ¿cómo estás? ¿Cómo están para esta nueva etapa de las conversaciones conscientes? Excelente. Bien, gracias. Bueno, para mí es un honor presentar a nuestras panelistas de esta noche, Pamela Pontigo. Hola, hola. ¿Cómo está Pamela? Muy bien, buenas noches. Qué bueno. Ingrid Vallejos, Hola, buenas noches. bienvenida Ingrid. Muchas gracias. Nadia Rosentrete Hola, tribu bella, ¿cómo están? y Susana Barriga. Hola, hola. Muy bien por Nadia, cuéntenos. Ya. Bueno, tribu bella, ¿cómo están? Empezamos con las conversaciones conscientes nuevamente en este frío mes de junio. Y nuestra invitada, bueno, tenemos dos invitadas, pero nuestra invitada aquí es Ingrid, que necesitamos que nos cuente y que nos vaya contando qué terapias hace, cuántas son, porque creo que es más de una, así que Ingrid nos vaya contando sobre sus terapias, cómo las hace, cuánto tiempo duran, que nos vaya explicando un poquitito ahí para Ya. que la gente vaya sabiendo de qué se trata cada terapia, porque a veces uno ve en Face, en Instagram, qué sé yo, una propaganda, pero no tiene idea realmente, dice, no sé, esto es conexión de esto, estos son estos, y no tienes idea en realidad qué tipo de terapia es la que ¿Y manejas. en qué consisten? Porque Claro. a veces tienen, claro, esa terapia tanto, y ¿de qué se trata esa terapia? ¿Para qué te ¿A sirve? qué se enfoca esa terapia? Claro, Sí. súper bien. Sí, ya mira, yo me he dado cuenta, con respecto a lo que tú dijiste, me he dado cuenta que influye mucho el nombre que uno le pone a la terapia y a veces nos equivocamos los terapeutas en el nombre. Porque, por ejemplo, la última terapia que yo estoy haciendo, y es a la que me dedico ahora actualmente, se llama reconexión de almas o sanación de almas. Entonces uno dice, ¿qué significa eso? Porque ¿cómo reconecto un alma? ¿Cómo sano un alma? Te puede llevar, sí, a pensar que es como sanar traumas y todo. Una persona sí puede llegar a pensar eso, ¿ya? Sanación de alma, ya voy a sanar mi alma. Pero el que no está conectado con esto difícilmente va a entender. Entonces, por eso, ahí van las preguntas como la tuya, cuando me escriben y me dicen, ¿de qué se trata la terapia? Claro. Entonces, si tuviese un nombre que fuera directo a lo que yo hago en la terapia, no me lo preguntarían. Entonces, obviamente, lo preguntan porque no entienden qué es la reconexión de alma. Bueno, esa es la terapia que me estoy dedicando ahora porque he estudiado varias cosas. Por eso te pregunto, me imagino que es más Sí, de una. Sí, he estudiado, pero a lo que más me dedico es a la reconexión de almas, que voy a explicar ahí de qué se trata, y a la lectura de registro de acá, chicos, que amo eso, que fue como con lo que yo empecé. Nunca me he hecho una, así que debe ser maravilloso. He escuchado es por ahí. lindo, es muy bonito. Ya, voy a hablar primero de la reconexión de almas, que es lo que tú habías, o sea, que tú dijiste, cómo explicar de qué se trata. ¿Por qué no se puede poner como un nombre específico que tú al leer la terapia tú digas, ya sé a lo que voy? Porque incluye muchas cosas esa terapia. Incluye hartas cosas. Que es, por ejemplo, tiene algo de Reiki, cirugía astral, alineamos chakras. Depende de lo que vaya necesitando cada persona. Por ejemplo, si uno ve en el transcurso de la terapia, que dura 3 horas, que una persona necesita algo en específico, uno le hace ese algo en específico que necesita la persona. Por ejemplo, no sé, pues yo estoy haciendo un escaneo. Escaneo es cuando yo pongo mi mano en la persona y energéticamente me voy dando cuenta de que ella tiene, no sé, algo bloqueado o algo le pasó. Me llega información y yo digo, ya, tengo que trabajar sobre esto, y empiezo a trabajar sobre eso en particular. Y ahí uno sabe, como que va canalizando, sabes lo que tienes que hacer y lo vas haciendo. Ya sea Reiki, que es como ya la imposición, tú sabes porque, bueno, tú también, porque has estudiado eso. Por ejemplo, no sé, pues tiene bloqueado tal chakra de la garganta, y uno automáticamente intenta hacer ese desbloqueo. La persona, uno se da cuenta, porque la persona emite sonidos, obviamente, llora, se va como desahogando, y ahí uno dice, ya, está desbloqueándose. Si aún así la persona, tú la ves como que está, uno lo nota en el cuerpo, no puede llorar, o le tirita la pera y no logra sacar el llanto, uno trabaja más sobre la zona, qué sé yo, y ahí obviamente ya, desbloquea también los diferentes chakras. Hay cosas también en esta terapia que, por ejemplo, yo pido asistencia o pido información o a mis guías
que me den, yo digo, ya, ayúdenme para yo hacer, cuando me toca una terapia en la semana, supongamos, me preparo toda la semana, para hacer la mejor terapia, para que mis pacientes se vayan, más que conformes, se sientan bien cuando se vayan de la terapia. Y en sueños, a mí me pasa que en sueños yo recibo información y después la anoto, porque antes recibí información y no la anotaba, y después en la mañana decía, sé que recibí algo, yo sé que recibí algo, pero no sé qué es. Claro. Se me pasaba. Entonces después aprendí que cuando recibo algo, tengo una agendita en el velador, pum, y anoto. Y gracias a eso he recibido códigos que tengo que entregar a las personas. Ya, a partir de esta sesión tú empiezas a hacer eso. Y yo soy súper como educadita y aplico valga la redundancia, en las personas lo que a mí se me dice que haga. Así como también en la terapia. Es como una información que uno le llega, hace esto, pum, y uno lo hace. Ingrid, para aclarar, porque hay mucha gente a lo mejor que está ahí viéndonos por primera vez, qué sé yo, entonces para aclarar, por ejemplo, la información, mucha gente me pregunta a veces, ¿y cómo es la información? ¿De dónde llega la información? Bueno, contarle a la gente de dónde viene esa información, porque dice, ¿pero qué información? ¿Qué información? ¿De dónde llega esa información? Entonces, expliquémosle a la gente ahí cómo llega esa información y de dónde viene esa información. ¿Tú te refieres a la información que uno canaliza? Claro, eso. Ya. Mucha gente no entiende cómo llega esa información, cómo te llega a ti, entonces, y cómo tú la puedes decir, o sea, pero ¿y de dónde viene esa información? A mí me lo han preguntado muchas veces. Uh-huh. Entonces, eso. ¿Tú canalizas también? Sí. ¿Y de dónde viene esa información? De esa información viene de la fuente. ¿Y qué es lo que es la fuente para el que está detrás de cámara y no cacha nada de esto? Bueno, chiquillos, cuando estamos en terapia, generalmente uno hace su anclaje, qué sé yo, y ahí va llegando cierta información, que información se le dice a todo esto que nos entrega el universo, para que me entiendan un poco mejor. Algunos les dicen fuente, otros universo, otro Dios, va cambiando el nombre, pero es siempre el mismo. Nos va llegando información sobre esa persona o sobre lo que está aconteciendo alrededor. Entonces, esa información que nos llega, esa es de la que habla Ingrid, que a veces le llega en sueño y que tiene que anotarla porque si no se le olvida. Y eso es porque mucha gente no tiene idea de la información. Te dice, ¿pero y de dónde? ¿Qué información? Entonces eso, ya, esa era mi pregunta. Respecto a eso, bueno, yo te hacía la contrapregunta, porque como tú también canalizas, para ver, ¿de dónde canalizas tú? Uno puede canalizar, ya sea de la fuente, que es como Dios, Padre, Madre, uh-huh, que es el Dios, el creador de todo. O también uno dice, mis guías me dijeron tal y tal cosa, que yo ahora he aprendido con el transcurso del tiempo, que finalmente uno no necesita guías y no necesita nada para conectarse con esa fuente, porque uno lo usa de intermediario. Por favor, ayúdame a conectar con Diosito para que me ayude a tal cosa. No, uno está tan conectado que basta esto nomás para pedir a Dios, y Dios, pum, automáticamente llega a uno. Claro. No necesita intermediario. Y también los guías, los maestros ascendidos, todo eso, lo que yo creo es mi verdad, por supuesto, porque no tienes que creer. No hay una verdad absoluta. Yo siempre digo, no me creas nada, tú busca tu propia verdad. Sí. Entonces yo he buscado mi propia verdad. Lo que yo creo, todos nuestros guías, los seres ascendidos, los maestros, somos nosotros mismos, uh-huh, viviendo en otra realidad. Me refiero como en otra dimensión. No, una realidad paralela. Tampoco. Es como más ascendida. ¿Ya? En otro nivel, un nivel superior. Sí, y okay, ahí, cuando tú llegas a esos niveles superiores de conciencia, te buscas a ti mismo para ayudarte, claro, porque en el fondo nosotros que estamos acá, estamos involucionados todavía, recién estamos empezando a dar pasitos para evolucionar, lo que significa que nuestro yo del futuro te busca para ayudarte. Sobre todo cuando uno pide, por favor, le pido mis guías, que no sé qué, no sé cuánto, somos nosotros mismos, claro, que venimos en nuestra propia ayuda. Canalizamos ya sea a través de ellos, directamente de la fuente, o hay más seres que viven en este universo, pues claro, no estamos solos. Entonces, seres de otras, que solos, vibran en otras frecuencias, tenemos los pleiadianos, los arcturianos, los de Siria, todo eso. Y lo que conversábamos, bueno, antes de entrar en el programa, conversábamos algo que es súper importante, que inclusive sin saber canalizar, porque hay gente que dice, pero ¿y cómo se canaliza? No necesitas saber nada.
y cada uno tiene la respuesta en uno mismo, que es lo que conversábamos. Uno se puede preguntar a sí misma, pero ¿qué necesitas para eso? Necesitas un tiempo de meditación, necesitas tu respiración, que se encuentre contigo misma, con tu cuerpo, y ahí empezar a entrar en ti y preguntar lo que necesitas, y lo que primero que llega a tu mente y lo primero que siente tu cuerpo, ahí está, esa es la respuesta que tú necesitabas. Tú dijiste que te preparabas alrededor de una semana para una sesión. No, no necesariamente. Durante la semana, no es que yo esté una semana en modo set, yo soy de la casa, tengo hijos, marido, todo eso. Entonces, yo, la Ingrid del día a día es la Ingrid, es normal. Pero yo, por ejemplo, estoy durante toda la semana analizando ya, ¿ok? Conectando, si tengo la gente anotada, uno automáticamente, es un acto psicomágico, el escribir el nombre de la persona con su fecha de nacimiento, yo automáticamente ya estoy conectada con esa persona. Ella ya forma parte de mi juego, ponte tú, porque estamos viviendo un juego. Entonces, de mi juego ya forma parte, ya entró en mi círculo, digamos, ¿cachai? En mi campo cuántico, su energía. Por ende, yo voy recibiendo información a través de, en esa semana, cosas, mensajes. Los mensajes se reciben, yo he entendido eso, esta cosa, tú todos los días, constantemente, si tú te dedicas a estar más en el celular, ahí vas a recibir los mensajes. No sé, pues si te da por mirar las patentes de los autos que van adelante de ti, los números, ¿cachai? Uno siempre está recibiendo mensajes. O algo que, por ejemplo, no sé, me va a decir a mí la Susana, yo voy a decir, oye, justo era lo que yo estaba esperando pensando, claro. Como cuando nosotras conversamos hoy día y tú me decís, oye, pero que haga tal y tal cosa, y dije, ¿cómo no se me ocurrió? Si yo sé eso, ¿cómo no se me ocurrió hacerlo? Lo necesitaba. Y ella me dio el mensaje a mí que yo necesitaba. Entonces, estamos así tan unidos que durante la semana, a medida que yo voy inscribiendo a la persona, yo puedo ir recibiendo información. Antes de que la persona llegue a la terapia. Sí, que llegue a la terapia. Yo voy sintiendo algo, siento, y lo converso con mi amiga con la cual yo hago las terapias, lo conversamos, o ella a veces me dice a mí, oye, me he sentido rara, como que algo va a pasar, o algo va a suceder en la terapia, siento como una angustia, va a estar potente esta terapia. Y ahí yo misma me ha pasado también, sí. Y yo misma voy pensando cosas de, sí, en realidad sí, y cuando está la terapia, hemos visto algunas cosas de repente, que yo digo, ahí está, eso era, es la energía de esa persona que llegó a la terapia, que nosotros ya la sentíamos de antes. Y pasa mucho que hay gente que se inscribe en estas terapias y que pasan 2 días, y a la nadie le pasó el mismo día de terapia, que pasa 1 o 2 días y tú decís, oye Ingrid, ¿sabes qué? Yo creo que no voy a ir porque hace mucho frío. Son excusas. Y hay algo dentro de ti que sabe que va a salir y no quiere irse. Y te hace a ti, porque créeme, estamos súper manipulados, entonces te hace a ti que tú vayas y digas, no, dile que no querés ir, hoy hace frío mañana, va a ser frío, o de repente es como, no te querís quedar mejor en la casita, es día domingo, viendo la tele, te levantáis tarde, ¿cachai? Es la que esposa la de mi mente amiga está Nadia, manipuladora la sí. mente. La esposa de mi amiguita Nadia, ese día me dice, oye, hace mucho frío, yo conozco esa sede, esa sede es súper helada porque se llueve, entonces iba a ir con una amiga. Yo no era excusa, No, porque yo iba a ir, no, yo no era excusa. Yo te estaba avisando que esa sede era helada, pero tú me dijiste, no, ¿qué hiciste? No, yo le mandé una foto de 2 calefactores. Claro, me dijiste, ya, listo, dije yo, porque no, es que yo, como yo también he y tú dijiste, soy muy friolenta. Sí, yo soy friolenta y yo sabía que era ese de la. Cuando me dijiste, no están los calefactores, ya listo. De hecho, ¿cómo será que llegó mi prima de Santiago y le digo a mi prima, ya le dije yo, prima, voy a esto, vamos? Y fue conmigo. Pero no había... ¿La vivieron al final? No, yo sí he vivido una de las terapias que hace la Ingrid, sí, la he vivido. Y mi marido también la vivió. Sí, también fue. Ella mandó a su marido en una de las primeras terapias que yo hice. Y me dijo, pero va a ir solo. Y lo encontré muy bacán porque generalmente a mí me encanta vivir terapias con mi marido. Pues los dos juntos vivimos este tipo de experiencias. Porque así como yo terapeo a los demás, también hago terapias a mí. También uno tiene que sanar, obviamente. Sí. Y la Nadia, cuando me dijo eso, no, pero lo voy a hacer que vaya solo porque está medio así, medio asado últimamente, entonces mejor que vaya solito el primero y después yo veo si voy. Y dije, ya, qué bacán, me gustó. Y fue súper bueno, porque a mí me pasa que cuando recibo personas en las terapias, va mamá e hija, ponte tú, o marido y mujer, intento ponerlos aparte, porque uno se siente con el otro, tú conoces la energía ya de tu pareja, pues entonces tú sabes que está al lado, o vaya así como, ¿cachai? Y eso, como que corta la terapia del otro. No es la misma capacidad para entregar. No. Y me pasó, por ejemplo, en Santiago, estábamos en una terapia, fue mamá e hija,
Y ella hace la primera parte, nosotros hacemos un corte de lazo muy bonito, y está en el corte de lazo súper entregada las dos, súper entregadas, haciendo todo su corte, qué sé yo, lloraban, y súper conectadas. Yo dije, wow, estas personas, no es que van a dar tanto trabajo, pero sí hay harto que sacar ahí, preparándose ahí, porque uno las va viendo cómo van reaccionando cada una, ya. Y en la terapia, cuando vamos a la última parte, que es la más potente, que hacemos como esa terapia de sanación cuántica, la persona está en el suelo y estaba nula, estaba como totalmente desconectada. Y eso pasa porque cuando toca que haga la hija o la mamá no quiere preocupar a la hija, si está ahí llorando, claro, o diciendo cosas. Nosotros ponemos música y fuerte, cosa que si una llora, siempre te va a escuchar que el otro está llorando, claro, pero no concentrarte tanto como en lo que está haciendo el otro, ¿cachai? Y van con antifaz y todo lo demás, sí, pero no mirar lo que está haciendo el otro. Pero en este caso las dos estaban juntas, mamá e hija. la conexión estaba. Y ahí, claro, pasaba eso, que era, una no se quería como, no quería soltar, porque que mi mamá me escuche, porque pasa mucho que tú tenés que sanar mamá, sanar papá. Es que la mamá es imposible que no la tengamos que sanar. Sí. Aunque, claro, es imposible que digan, no, yo no tengo problemas con mi No, mamá, pero no. es lo primero que hay que sanar. Sí, pues esa Sí. conexión y todo lo demás, siempre uno tiene una Claro. cosita ahí. Entonces pasaba eso. Y ahí uno, entonces cuando van, tú no puedes decir, no puedes ir con tu mamá, o no puedes ir con tu pareja. Claro. Tenés que recibirlos igual. Entonces van, pero sí, los ponemos uno allá y el otro acá, en la Claro. esquina. Pero ustedes recomiendan que sea por separado en distintas sesiones. Es que si se pudiera hacer así, estaría súper bueno, porque la persona no va a decir, o por últimas veces por vergüenza. Claro. Ay, ¿cómo voy a gritar esto? ¿Cómo voy a llorar a grito pelado? ¿Cómo me voy a desahogar? No quiero preocuparlo, porque va a decir, ¿qué te pasa? ¿O qué te pasó en la sesión? Nada, simplemente quería llorar. ¿Cómo explicáis eso? Claro. Entonces, lo mejor es hacerlo, yo diría eso, cada uno en una sesión aparte. A mí me Mira, llegó la porque yo información. estaba pensando con mi hija. Claro. Pero es A mí me llegó la información sí. que Carlos tenía que ir solo. Y lo Yo le dije mandaste yo, solo. claro, le dije yo, ¿sabéis qué? Le voy a mandar solo porque siento que no va a ser lo mismo si voy yo, o sea, Sí, tiene que eso me ser dijiste. solo. Siento que no va a Sí. ser lo mismo, es algo que él tiene que vivir, él, y después yo ahí me tiro y después obviamente fui y viví la terapia también, que es muy linda por demás, igual es muy bonita. Como dice Ingrid, efectivamente yo en esa terapia sí ponen la música fuerte, yo me sabía la mayoría de las canciones, así que me las canté todas. Con el antifaz me la canté toda. Yo estuvo muy bella. Yo sí, obviamente escuchas a los demás ahí con sus procesos, pero cuando tú te concentras en ti y solo en ti y en lo que quieres vivir en ese momento, y para mí era una experiencia de alegría, porque cuando uno sana, siento yo, cuando tú decides ir a sanar a una terapia, tiene que ser de alegría, porque estoy sacando algo, un peso de mi alma y de mi Esas terapias cuerpo. que hace Ingrid son diferentes a las que haces tú. Es que sí, son totalmente distintas. Sí, son dos cosas distintas. Ingrid tiene una terapia que es de reconexión de alma, como ella lo dijo, que es muy linda, entonces son distintas. Inclusive es distinto la puesta en escena, pongámosle por distinto. El formato, todo es muy distinto. Sí, es que es otra Sí, terapia. es otra terapia, sí. Entonces yo me acuerdo que yo la que yo fui a vivir, la viví con alegría, porque dije, yo esto lo vengo a sanar, y si yo quiero sanar mi cuerpo, lo voy a hacer con alegría, desde la alegría. Entonces dejé que saliera lo que tenía que salir, me las canté todas, lo pasé súper bien. Alguien diría que La lo nadie está en cumpleaños. Claro, Pero también sí. porque está en otro proceso evolutivo. Sí. Porque Tiene ella que ver con sabe, eso claro, también. porque Claro. ella sabe en qué momento tiene que elegir estar ahí conectada, pero esa persona que va con su mamá, claro que se va a preocupar porque está más en el ego, pues, está en otro proceso. Claro, Sí, no, pues, o sea, tú podés salir de ahí riendo, mientras que hay gente que llora a mares. Claro. Sí, Sí, pues, sí, sí, es sí, es verdad. distinta. Se nota el tiro cuando una persona Nosotros está más lloramos trabajada. hace mucho tiempo en esa terapia, ahora podemos salir así, disfrutándola, Claro. jugando como tú decís. O puede que quede alguna cosita más que uno no, a veces Siempre uno no queda. se acuerda mucho. Sí. Y pasa, por ejemplo, cuando uno hace el corte de lazos, que hay gente que tiene bloqueada una parte, por ejemplo, de la infancia. Sí. No se acuerda. Le pasó algo en la infancia y algunas personas dicen, yo no tengo recuerdos de cuando nací, que obvio, Claro. cuando naces, no tengo recuerdos hasta los 8 años. Claro. Ya algo te pasó. Claro. Y uno, tu inconsciente o tu subconsciente, es tan sabio, que no estás preparada para saber eso que te sucedió, por lo tanto, pum, lo bloqueas automáticamente, no recuerdas nada. Es porque si algo te pasó.
Y es perfecto que no te acuerdes. Por supuesto. Y cuando recuperas también ese momento de tu vida, esos recuerdos, también es perfecto, porque estás lista para verlo. Claro. ¿Cachai? Y hay gente que le ha pasado cosas terribles. Yo conozco gente que le ha pasado cosas terribles y que recuerdan todo. ¿Cachai? Entonces empiezan a sanarlo desde niñas. O hay personas que uno dice, o criticas o juzgas y dice, ¿por qué recién vienen a contar que fueron violados? Ya, no voy a decir ya. ¿Por qué recién vienen a contar que son violados y ya son grandes, son adultos? Hay personas que o no recuerdan, o otros, no sé, cuando están yendo al colegio, empiezan a tener, o ya son adolescentes, y empiezan a pasarles en el colegio cosas sobre la violación y todo, recién cachan que fueron violados, porque claro. Antes normalizaban, sobre todo en la época, no sé, de nuestros papás, nuestros abuelos, Sí. era súper común la violación, Claro. la familia, Sí. ¿cachai? Entonces tú, de repente tú mirás y decís, si me lo está haciendo mi papá, esto es normal, o sea, está bien, tiene que pasar, ¿cachai? Mi mamá sabe, tiene que pasar. A mí no me pasó, gracias a Dios, pero sí, miremos nuestra generación de los papás para atrás, eso era súper normal, pues, ¿cachai? Claro. Entonces, ¿tú cuándo te das cuenta de que te pasó eso? Cuando llegas al colegio, tú crees que a todos les pasó lo mismo, pues. Que todas las niñas eran usadas por Sí. sus papás, abusadas por los papás o por el abuelo. Y después cuando empiezan a contar o te dicen, no, es que esto está mal, esto no es así, tú dices, wow, en realidad entonces me pasó esto y no era lo correcto. Inclusive hay gente que tiene 40 años y que recién puede contar Sí. estos episodios de su vida porque recién están en el tiempo de contarlo, tienen la valentía de poder afrontar este tema, porque no es fácil afrontar este tema, nunca va a ser fácil. Entonces, recién a los 40 años tengo los pies plantados en la tierra y puedo decir, Sí. fui violada, me pasó Sí. esto, no me pasó esto, recién lo puedo contar, recién puedo ir al psicólogo, recién me puedo hacer una terapia, recién estoy asumiendo esto que viví y recién estoy viviendo mi duelo. Y asumiendo también que no fue tu culpa. Por supuesto, Porque uno de entender, niño siempre cree que la Sí, culpa es de la uno. culpa. efectivamente, El adulto entender. así te lo hace creer. Sí, sí. Entender que y ahí es donde viene el cuento de hacerle de las terapias complementarias, de que entienda la gente de que la culpa la tiene que dejar con el culpable, que no es fácil despojarte de esa culpa que vienes, te han desde si llevan 20 años en el proceso, que te han dicho siempre que fue tu culpa, porque por usar falda, que por pintarte mucho, que por lo que sea, fue tu culpa el proceso, la situación que viviste. Entonces ahí recién entiendes que no fue tu culpa y que puedes soltar esa culpa y que solamente fuiste víctima. Que la culpa es de otro, que la cargue otro. Que sí puede usar la falda corta, que sí puedo usar un peto, porque no fue mi culpa lo que me sucedió. Entonces ahí recién puedes entender, pero la gente ya a veces tiene 40, 50 años y recién lo puede venir a contar. Entonces igual es un tema. Y también por la vergüenza. La vergüenza. Y que tiene que ver con la culpa. Sí, po. ¿Cachai? Porque la vergüenza de sentir, ¿cómo lo cuento que me hicieron esto? Porque yo iba vestida de tal manera, ¿cachai? Entonces, ¿cómo lo voy a decir si van a decir, pero tú te lo buscaste? Yo Porque- tomé copete de más. Exacto. Tomé copete, quedé muerta Sí. borracha, entonces como quedé muerta borracha no tengo derecho a decir reclamar. fui violada, no tengo derecho a reclamar porque me pasé en las copas. Y O sea, la otra parte del proceso viene de mano del perdón. Y ahí uno dice, ¿cómo voy a perdonar a aquella persona que me hizo lo más terrible de mi vida? Y ahí, bueno, yo lo digo desde, gracias Señor, de que nunca me ha pasado algo, o no lo recuerdo, porque sí pude estar expuesta a supuesto. eso. En mi vida sí, cuando niña estuve expuesta a ese tipo de cosas, pero no recuerdo si me pasó, por eso digo que no me pasó. Ya, entonces si me hubiese pasado, yo decir, ¿cómo lo voy a perdonar? Pero no es ir a la persona y decirle, te perdono por lo que me hiciste, porque gracias a eso yo tuve una noche oscura del alma, y porque puede ser niña y vivir una noche oscura del alma igual, y gracias a eso soy quien soy, o evoluciono, qué sé yo. No necesariamente tú vas a ir a agradecerle a la persona, y es perdonarlo no porque esa persona se lo merezca, es porque tú te mereces toda la felicidad de sentir que ya no tienes el lazo que te une al perpetrador. Claro. O perpetradora. Y estamos hablando, en este momento no como que nos fuimos como al abuso Sí. sexual, pero existe Claro.
mucho tipo de abuso. Debe distinta ser índole. porque en tus terapias eso es recurrente. Sí, es eso, y también uno muchas veces atrae los traumas como Claro, terapeuta tenemos. claro, Te llega también. gente que justamente trae ese tipo de trancas. Claro. Entonces, para eso están las terapias complementarias. Sí, sirve mucho. Y como para terminar el tema, sanación de almas o reconexión de almas es la terapia que te lleva a reconectar con tu alma, literalmente, valga la redundancia, en lo que está tratando de comunicarte tu alma. Que llega el momento en que uno ya tiene que, ya, empezamos, hay que sanar. Entonces, escucharte a ti, así como uno ahora dice hay que escuchar el cuerpo de la persona, porque la enfermedad te dice que Por es lo que supuesto. tienes que sanar en ti también, escuchar Claro. tu alma. Así es. ¿Nos puedes contar algún caso que te haya marcado así importante, un antes y un después de la terapia? Sí. Mira, hubo un caso súper particular que hicimos en Villa Alemana, una persona que llegó, que iba bien mal, que le pasaban muchas cosas, ya no dormía en la noche, y tú físicamente la persona estaba bien mal. Se notaba físicamente una persona que Su estaba, decaimiento. su tono de piel como gris, se notaba ella, ya llegó a la terapia, empezamos con nuestra terapia y todo. Cuando empieza la parte más fuerte de la terapia, que es como el salto cuántico que uno hace en ese, así como en ese orden, que viene un corte de lazos, después viene una meditación, la última parte es la más potente, donde tú retiras cosas de la persona y todo lo demás. Esta persona estaba súper afectada y en una empezaba a llamar a su mamá, llamaba a la mamá y empezó a reclamarle a su mamá: ¿por qué me dejaste sola? ¿Por qué me dejaste sola? Y automáticamente en mi corazón sentí el abuso. Eso reclamaba ella: ¿por qué me dejaste sola? Y después ya empezó a nombrar cosas que sí, era que la había dejado sola con su amigo, su pareja, qué sé yo. Y ella empieza con eso y yo pongo mi mano en su pecho. Uno nunca deja de aprender en las terapias. Yo me he dado cuenta que yo me tengo que dejar llevar y no va a tener un guión para hacer la terapia con la persona, porque antes, cuando recién lo estudié, como yo estudié, yo hacía todo como bajo un guión y después, uy, se me olvidó hacerle tal cosa, ¿cachai? Y entonces ya eso me ponía incómoda. Ahora no, ahora yo fluyo, pongo mi mano y yo no sabía si ella me estaba absorbiendo o si yo estaba absorbiéndola a ella. Y en ese entonces hago una conexión y lloro, empecé a llorar. Lloraba sin parar todo el rato, pero el llanto yo sabía que no era mío. Yo no tenía pena, claro, uno le da pena a la persona, pero yo no era mi pena, yo estaba llorando su pena. Y después pasaron muchas cosas más en esa terapia, que la persona ya parecía que estaba poseída y tenía algo, y sí tenía algo muy oscuro dentro de ella. Entonces sacar eso fue súper desgastante, que mi amiga cayó al suelo y yo en una orilla también, y después hubo que reponerse y seguir sacando eso. Y ella gritaba por ayuda en ese momento. Yo decía: Señor, lo único que te pido, trabaja a través de mí, haz lo que haya que hacer para ayudar a esta persona y para sacar lo que ella tiene ahí, porque sí estaba esa energía ahí. Y ya tú sabes lo que tienes que hacer, y fue una conexión entre mi compañera, la persona de ahí, yo. Y más encima va mi marido asistiendo a nosotros a ayudarnos, él también conectó, mi hija también conectó, y estábamos todos ahí, en esa conexión. Y el sentir que a través de tu cuerpo pasa esa energía que no era buena, que es como más oscura, pasa y tú tienes que de alguna manera sacarla de ti, porque si no te vas con eso a tu casa. Claro. Entonces sentir que eres el canal. En todo momento uno tiene que sentir Esa situación fue fue fuerte. Y después, que es lo peor, o sea, lo mejor, no lo peor, cuando pasa todo esto, y nos mirábamos entre nosotros, porque fue muy fuerte, nos mirábamos entre los terapeutas y estábamos ahí, y después uno tiene que salir ya de la sesión, y todos nos sentamos, y ella se sienta como si nada, ya, todo bien, y ella tenía su experiencia, y yo la miraba y yo me seguía tan mal. ¿Y se acabó esto? Sí, Se dijo, y era como- ¿y se acabó la terapia? Ya. Sí, como, estoy aquí. Bueno, terminamos con una súper buen dato ahí, una buena experiencia que nos diste, igual, Ingrid. Agradecida por contarnos sobre todas tus terapias. Yo las he vivido, chiquillas, son buenísimas, así que están muy lindas, la reconexión con alma y eso. ¿En Así qué que parte? cerramos nuestro primer bloque. Sí. Así que agradecidos a todos por vernos. Nos vemos en 2 minutitos más.
La adversidad a menudo prepara a una persona común para una vida extraordinaria. Una frase de C.S. Lewis para comenzar con este segundo bloque, Susana. Así es, aquí estamos una vez más en el segundo bloque de Conversaciones Conscientes. Esta vez tenemos un tema bien importante, las herramientas que nos sirvieron para salir de la noche oscura del alma. Y seguimos con Pamela, Ingrid, con Nadia. Sí, así es. Bueno, muchas personas no han salido aún de la noche oscura del alma. No a todos nos ha tocado. Hay algunos que sí y a otros que no. Entonces, ahora muchos preguntarán qué es lo que es la noche oscura del alma. Vamos a empezar primero por las invitadas que tenemos, preguntándoles si han vivido la noche oscura del alma. Yo después les voy a contar las mías. Así que vamos a ver con la Pamela, a ver si... Bueno, a mí primero que todo tendrían que explicarme la pregunta. ¿Qué es la noche Sí. oscura del alma? Empecemos por ahí, ya. A ver, les cuento mejor la mía para que así cachen cuál fue la mía, ¿ya? Que a lo mejor no todas es igual, pues, ¿no es cierto? Bueno, mi noche oscura del alma fue hace el año pasado, o el año pasado fue este año, ya no ni recuerdo. Cuando hubo el incendio en el sur, ¿fue este año o el año pasado? Fue el año pasado, a final de año, ¿no? Ya, ahí está. Bueno, yo soy voluntaria en varias ocasiones, para varias instituciones, y en esta ocasión nos fuimos a hacer olla común al sur. Viajamos en una micro, que es micro nomás, pues micro de cerro, donde ella ahí en el asiento toda incómoda. ¿La rompehueso? La rompehueso. Pero me tocó ir en los dos primeros asientos desocupados, así que es súper bien. Pero resulta que rumbo al sur, porque íbamos en micro, nos fuimos a las 12 de la noche, entonces rumbo al sur, de repente me pongo a mirar la luna. Y esta luna, oye, y la noche me empezó a traer, así que fue como una línea de tiempo que pasó en esa noche. El viaje duró 6 horas o 7 horas, y en esa noche yo viví toda mi vida nuevamente, chiquillos, toda, y empecé a recordar cada cosa que me había pasado, no sé, cada problema que tuve, y lo fui en el momento, por decir, ya, una infidelidad, pucha, ahora comprendo, ya era parte del proceso para comprender, para entenderme, hoy lo acepto y lo dejo. Y así sucesivamente, algún abandono que sentí por parte de mi mamá, algún abandono que sentí por parte de mi papá, fui en esa noche, fui paso a paso, ¿sabéis qué? Recopilando cada situación. Yo iba llorando a moco tendido. Atrás la micro iba llena de voluntarios, pero no tenía ni idea. Yo iba llorando y miraba la luna, justo ya sentada al lado del borde, entonces veía la luna, veía la noche, y ¿sabéis qué? Esa fue la noche oscura de mi alma, porque vinieron todos esos momentos tristes que yo creo que todos hemos pasado. Algunos con más intensidad y otros con menos. Pero vinieron todos esos momentos de abandono, de injusticias, de enojo, de rabia, esos momentos, de todo. Y sabéis que fui analizando cada momento, fui entendiendo, solamente fui diciendo, los acepto, eran parte de mi aprendizaje, les agradezco y listo. Y uno a uno, me la lloré todo. ¿Sabéis que yo no sé cómo? Bueno, nadie se fijó en mis ojos hinchados esa vez. ¿Por qué? Como el viaje fue tétrico, porque era rompehueso, y entenderán que 7 horas en una micro rompehueso, todos salimos, nos levantamos el otro día, llegamos a las 8 de la mañana más o menos a la ciudad, y íbamos destruidos todos, entonces nadie se dio cuenta. De una manera u otra, todos vivieron su noche oscura del alma. Con la micro tétrica, claro. Oye, Nadia, se podría decir que tú ibas meditando en el fondo, porque cuando uno va como teniendo una conexión tan profunda con tu vida, con etapas de tu vida, es como una meditación. A mí me suena eso. Vas así mirando la luna, meditando. Claro, yo sabéis que fue que en una miré la luna que estaba tan linda, miré la noche y digo, uy, que, a ver, primero agradecí, que agradecía
qué bacán poder tener esta vista, poder tener la luna acompañándome toda la noche, ¿cachai? Porque sin embargo la micro no era cómoda, pero qué bacán tener la luna acompañándome esta noche bonita. Iba ahí mirando y ahí empezó solo a fluir la información que hablábamos en el bloque anterior. Llegó, pero así, o sea, Nadia, y sabes tú que ese viaje fue de 7-8 horas. Te aseguro que pasó toda mi vida, fue una línea de tiempo delante mío, donde fui analizando cada momento que me hizo en algún momento daño, o que me hizo desvalorizarme, o que me hizo sentir abandonada. Fui analizándolo uno a uno, y me bajé de esa micro. Cuando llegamos a esta ciudad, yo era otra Nadia. Sí, era otra Nadia, donde pude dejar pasar todos esos dolores que estaban ahí acumulados, que según yo tenía sanado, porque uno siempre dice, no, yo ya perdoné, yo ya sané, pero chiquillos, siempre, como tú dijiste en el bloque anterior, siempre hay algo que nos queda en el tintero, por muy pequeño que sea. Hay algo que ahí está, una agujita que te va clavando y te va clavando. Y esa fue mi noche oscura, y fue el año pasado recién, y de verdad que yo quedé así como, wow. Y no entendí que era mi noche oscura, no entendí en ese momento. Yo me la lloré toda, salí, fui a ayudar a hacer pelar papa, después el otro día listo. Pasaron 2 semanas y nos juntamos con unas amigas, obviamente que son consteladoras, yo también soy consteladora, entonces que son consteladoras, y nos juntamos en el grupo de 5 y empezamos a hablar, y hablamos de la noche oscura. Y en eso yo las miro y le digo, chiquillas, yo viví mi noche oscura hace 2 semanas atrás. Y ahí entendí que había sido mi noche oscura. Así Mira. Que fue fuerte, fue importante saber que la había vivido. Ahora, yo no tengo idea si en la vida se vivirá 1 o 2 o 3 noches oscuras. Pero qué increíble. Esa es la noche oscura más o menos, Pamela, más o menos. Quería contar algo, pero primero tú querías hablar alguna cosa. Claro que sí, porque si tú haces la diferencia entre un ser humano normal y la Nadia que lleva muchos años en este camino, ella pudo entenderlo después que se comunicó con su amiga. Más, ¿qué pasa con una persona que no tiene idea siquiera que vino a la vida a vivir ese tipo de proceso? Uh-huh. ¿Cómo afronta las situaciones desde el no entiendo nada a qué vine a la tierra? Porque nosotros pensábamos al principio que veníamos a conseguir una casa, un auto, un título, y con eso yo me iba. Pero cuando tú empiezas a tener la conciencia o te empiezas a preguntar, ¿por qué nací? ¿Qué estoy haciendo aquí en la tierra? ¿A qué vine? Y tú empiezas a tener memorias de cosas que no viviste en este cuerpo físico. Ahí tú dices, hay algo más. Vine a vivir otra cosa. Vine empezando a vivir, a seguir un objetivo. Y también a sanar eso que en este momento le estamos llamando la noche oscura del alma. Para ti, amiga, que estabas con gente y tenías preparación, claro, lo resolviste de esa manera. Pero ¿cómo lo resolverá la gente que no entiende? Eso me gustaría que le diéramos tips, que les contáramos algo, cómo podemos guiarlas. Mira, yo creo que primero habría que preguntarle a la Pame, porque la Pame a lo mejor tú has vivido noche oscura. ¿Y cómo has salido de esa noche oscura? Pero referente a la pregunta que tú hacías, ¿será solo una? ¿Serán varias? Claro, yo creo que son varias. Yo creo que son hartas según las vivencias que vayas teniendo. Yo he tenido harta. Voy a cumplir 46 años y vaya que he tenido hartas, que aquí a mi hermana yo le digo que tantas más pruebas tengo que pasar, qué más tengo que aprender, porque ya como que Dios solo cree que estoy yo para darme pruebas y para superarlas y todo. Hace poco tuve una muy mala experiencia por una mala decisión mía, donde yo hice un trato que no se me respetó con las condiciones que yo había puesto. Yo en la vida trato de ser leal, de ser fiel, haya un papel o no firmado. Entonces estuve muchas noches sin dormir, sabiendo que pasando el día iba a llegar la noche y mi guata no me iba a dejar dormir, mi cabeza no se iba a callar, y lo único que me llegó a hacer
o sea, sentido y para poder sobrellevar esa situación y esa deslealtad que sentí. No la sentí, fue real, no de mi esposo, gracias a Dios. Fue pensar que había pasado otras situaciones más difíciles que esa y que las pasé, que ya no tenía, que al pasar los días tal vez no le busqué una explicación de decir esto de qué me sirve o qué voy a aprender de esto. Lo único que yo quería era que esa sensación se terminara, porque de verdad que fueron días muy estresantes, días donde pensé cosas muy fuertes, muy tontas, muy más malas decisiones de las que ya había tomado. Disculpa, ¿pensaste en matarte? Sí, como un castigo para esta persona que ni siquiera es familiar mío, pero yo sentía la necesidad de darle un castigo así de fuerte, porque no encontraba otra forma de decirle, fuiste súper desleal. Era una forma de castigarlo. Exacto, te castigo de esta forma. De decirle, me autoflagelo yo para castigarte a ti. Porque no encontraba otra. Gracias a Dios mi esposo estaba trabajando el día en la noche que fue la noche más oscura, mi esposo estaba trabajando y yo dije, si a mí me pasa algo van a llamar a mi esposo, él es conductor de camión, va manejando, le puede pasar algo, ¿quién cuida a mi hijo? Y ahí dije, no puedo hacerlo, por lo menos no hoy, no hasta que él llegue y tenga seguridad de que alguien va a ver a mi hijo. Y como te digo, lo único que me hacía más sentido era pensar, he pasado cosas peores que esta, muchísimo más difíciles, y las he pasado. Solo tengo que esperar que pasen los días. Yo lo único que pedía era que pasaran los días y que ya me acostumbrara a que esa situación ya estaba así, que yo no la iba a poder cambiar. Y como te digo, fue lo único que me logró dar un poco de esperanza, saber que los días iban a pasar y que ya eso lo iba a ver como algo que ya no tenía solución y que yo podía seguir viviendo y seguir haciendo mi vida. O sea que sería en este caso como una herramienta darle tiempo. Como que el tiempo es una herramienta, sí, para que todo se empiece a apaciguar y cada cosa se empiece a poner en su lugar. Claro. Sí, fue lo único que yo quería, que pasaran luego los días. La noche las odiaba porque en la noche era que pensaba, no podía dormir, pensaba pura estupideces. La cabeza, la guata eran una cosa pero horrible, y lo único que pedía era que pasara luego, para que ya o sacarle algo bueno a esa situación o simplemente acostumbrarme que ya yo no tenía nada que hacer. Y también algo importante que dijiste es comparar esa situación con otras peores. Con otras mucho más difíciles. Eso es algo que yo estaba analizando cuando estábamos pensando en este tema. Y fue precisamente eso lo que quise recalcar en esta oportunidad. El pensar que cuando nosotros solemos compararnos con la tele. Lamentablemente la tele hace un daño enorme cuando las niñas, los chicos piensan que la belleza es lo que sale en la tele, o que la sonrisa tiene que ser perfecta, o que yo voy a estar estirada hasta los 70 años. Bueno, como nos comparamos con estos modelos que nos implantan, a mí también me gustaría que comparáramos o que usáramos esa herramienta de comparar nuestra vida con las vidas de la gente que lo están pasando realmente mal, y tener un poquito de compasión y decir, por ejemplo, les voy a contar, yo cuando era paramédico tuve un paciente que a los 17 años tuvo un accidente en el tren, lo atropellaron y le cortaron las piernas. El paciente llegó ahí cuando tenía alrededor de 60 años a la clínica, y era maravilloso ver que él a las 5:30 de la mañana estaba sin pierna, a guata pelá, con la radio, con música, bañándose con el pañito. Los otros pacientes de la misma sala no podían siquiera decir a mí me duele algo, porque si estaba Luchito, y lo honro de verdad, porque para mí en los momentos en que no me quería levantar, yo pienso, ¿qué me diría Luchito? ¿Cómo no te vaya a levantar de ahí si tenés las dos piernas? O sea, ¿en qué quiero hacer hincapié? Que muy bueno sería que viéramos las situaciones, las otras situaciones. Toda la gente está pasando noche oscura en todas las casas, y lamentablemente
como no solemos hablar de temas importantes y tú vas en la calle y preguntáis cómo está y todo el mundo está bien, pero la verdad es que no está tan bien, sobre todo en este momento donde la depresión y la soledad, más que nada voy a hacer hincapié en la soledad es la pandemia de este momento, hay mucha gente sola, esa gente también está viviendo su noche oscura. Y ahí a lo mejor me explayé un poco, más ese era muy importante lo que tocaste, Pamela. Yo creo que cada uno tiene su tiempo para su noche oscura y no el pensar, ay, a mí se me quebró una taza, pero a Ingrid se le quebró el juego completo de loza. ¿Por qué lo digo? Todo hay que darle su tiempo, porque yo hace unos años atrás me quemé mi mano. Y mi mamá me decía, Pamela, pero por lo menos es tu mano, no quemaste todo tu cuerpo. Hay otras personas que lastimosamente han sufrido quemaduras mucho más grandes que las tuyas en más partes del cuerpo. Es como invalidar tu situación. Pero a mí, Teoría no es ser humana. mala, pero a mí no me interesaba. Y Claro. yo se lo decía a mi mamá, a mí no me interesa la otra gente, me intereso yo y me interesa mi mano. Yo tenía 23, 24 años por ahí. Y de verdad que no me interesaba la otra gente. Ahora, al pasar los años, con ya siendo una mujer mucho más adulta, claro que veo otras personas con partes de su cuerpo quemadas y mucho más notorios que los míos. Yo, gracias a Dios, solo fue mi mano y solo fue así. Hoy puedes agradecer que Claro, fue solo la mano. Exacto, Sí. pero cuando recién lo estaba viviendo, me daba lo mismo si otra persona estaba quemada entera. O sea, lástima por él, Ujú. pero a mí me interesaba mi Porque mano. tú estabas en tu propio dolor también. Exacto. Pero si tú le cuentas a tu cerebro, porque nosotros, todo esto es, yo le cuento a mi cerebro, yo siento primero y después mi cerebro actúa de acuerdo a lo que yo siento, lo que yo le estoy mostrando. Si es un ejercicio para que le vamos enseñando al cerebro. Oye, amiguita, ¿te parece si el ejercicio lo dejamos para después de la pausa? No, es un ejercicio. Ah, el pensar. yo pensé que Es lo iba a dar un un ejercicio. No, es Pero un sí les ejercicio. tengo un ejercicio, sí Es un les tengo un ejercicio ejercicio. de pensar. Lo vamos a dar después de esta pausa. ¿Les parece? Listo. Y volvimos nuevamente. Los ejercicios que pueden ser para la noche oscura son varios, chiquillas. Ustedes tomen el que más les acomode. Gritar, llorar, hacerse rollitos en la cama, respiraciones, tú escribir. Hay varios datos. Cada uno escoge el que más le llega. El que más le hace clic, eso es lo que tienes que hacer. Las noches oscuras no son fáciles de pasarlas, así que estos son algunos tips que nos dimos entre todas en el entretiempo y se los queríamos contar a ustedes. Ya, ahora seguimos con la noche oscura. Eso. Yo quería aportar algo que tiene que ver aquí con lo que habló la compañera de... Sí, la Pamela, pero digo la compañera de staff, o como... No, es staff de escenario. Panelista. Claro, Eso, la panelista. La pamelista le vamos a poner. La pamelista. Ya, la Pame dijo algo súper importante cuando dijimos que una herramienta era el tiempo. Me fijé mucho cuando tú dijiste al final que en un momento tú dijiste, yo me tuve que convencer de que yo no iba a poder solucionar esto. Y tiene que haber sido difícil, porque me imagino que intentaste por todos los medios solucionarlo. Sí. Estoy con la capucha de que fue, pero no importa, no me preocupes. No me Ahí te lo cuento. Tras bambalinas. eso es para el próximo programa. Y entonces, eso que tú hiciste es soltar. Y esa parte, cuando tú dices, yo me tuve que autoconvencer de que yo no lo iba a poder solucionar, esa frase es tan importante porque ahí tú se lo dejas al universo. El universo, Tatita Dios, La fuente. la fuente o como uno lo quiera llamar. Cuando tú lo sueltas, pum, automáticamente lo toma y no es que tú vas a solucionar o él va a llegar y va a solucionar el problema, va a revertir la situación de que esto, el contrato que ya no está, que no existe, no, pero hay maneras mágicas de que eso se solucione y finalmente mírate ahora, no llegaste a la decisión que querías llegar, ya no te está doliendo la guata porque eso se solucionó de una u otra manera, no la manera que tú intentaste, porque no era la manera, ¿me entiendes?
A eso iba yo. Ahí hay dos herramientas ya que podemos usar para la noche oscura del alma. Y ahora voy, cuando te escuchaba a ti, Nadia, que tú decías, se vino todo a mi mente, todos los procesos difíciles y tristes, porque nadie tiene que trabajar sobre la alegría, po, si la alegría es lo que todos queremos vivir, sobre los momentos tristes, porque es lo que nos marcó, lo que provocó un trauma, lo que me produjo una marca a mí, una cicatriz. Claro. El año pasado era el año en que se iban a venir de vuelta todos, íbamos a recordar, iban a volver nuestros traumas o lo que nosotros decidimos venir a trabajar esta vida. Y cuando tú estabas contando, decía, claro, ese justamente me calza completamente, si es cuando a uno se le iba a venir todo eso que tiene que trabajar. Que había que cerrar. Que había ciclo, que cerrar, claro, cerrar ciclo y todo lo demás y trabajar sobre nuestros dolores, nuestros traumas. No me había recordado de eso. Sí, Ahora me recordé. Y este año es que vuelven personas del pasado con las que tú tienes que sanar cosas. Claro. Wow. Porque estamos en una ascensión planetaria, no sé si ustedes saben Claro. que estamos en una ascensión planetaria de la cual todos somos parte, pero no muchos lo saben. Yo no lo sabía. Sí, una ascensión planetaria, estamos pasando de tercera dimensión a quinta dimensión. Sí. Y la Tierra, Madre Gaia, está también evolucionando muy rápidamente, demasiado. Antes la frecuencia Schumann o resonancia Schumann Wow. iba como cuando uno hace un electrocardiograma y va así, y ahora va así. Esos son Sí. los pics que tiene. Está Sí. vuelta loca la Y frecuencia. nuestro sí. cuerpo se tiene que acomodar a esa frecuencia. Sí. En este caso voy a hacer un alcance que la Pamela tiene ya herramientas para poder analizar esa noche oscura del alma. Cuando nosotros pensamos en alguien que no tiene ni una herramienta, ahí es donde yo le sugeriría llorar, llorar, llorar hasta que no quede ni una lágrima. Imaginar una silla vacía y hacer de cuenta que ahí está la persona que te hizo daño, desahogarte, que ahí está tu papá, que está tu mamá, el abuelo, y escribir también. Muy, muy, muy recomendable escribir y confiar en alguien que pueda escuchar todo lo que le tengas que decir, todo, sin ni un tapujo, todo para afuera, porque ahí es donde nosotros encontramos la sanación, cuando nos escuchamos, cuando me veo es mucho más fácil abordar ese problema. Así que a confiar, a llorar, a gritar, a sacar, vinimos a sacar para que nosotros sacamos esa energía mala que nos trae las emociones de baja frecuencia y le damos cabida a esa energía de alta frecuencia que está entrando a nosotros y a la Madre Gaia, como dice la Ingrid, que somos uno en el fondo. Sí, todos somos uno. Ahora, siempre voy haciendo como análisis de las conversaciones de los demás y podríamos tener mucho más tiempo que no tenemos, vamos a hacer la cortita. Poner el ejemplo de la copa llena. Cuando tú tienes claro. la copa llena, yo le voy a decir de vino, que me encanta el vino, que ya no lo estoy tomando, pero me gusta mucho, entonces, o pongámosle ya, líquido, rojo, tenemos una copa llena. Si yo quiero echarle más, ¿qué hago para que esa copa, para poder ponerle más? No le cabe más. Si le echo, se va a derramar. La única manera de echarle más es vaciarla. Y lo mismo que tú dijiste, saco lo malo de mí, lo vacío de alguna manera, ya sea, eso del escribir es cuando también yo no lo quiero contar a alguien por lo que sea, vergüenza, por lo que sea. El escribirlo es lo mismo que contarlo. Te estás vaciando. Claro. Y al vaciar produzco un agujerito o un vacío o un espacio. Es como que yo saque la ropa de mi closet que no me sirve, le doy espacio para irme a comprar más. ¡Pum! Y tengo otro Claro. espacio para poner. Lo mismo, saco lo malo o lo que me está angustiando y puedo llenarme de emociones o de energía o de experiencias lindas. Que yo llenar mi cuerpo, mi mente, mi corazoncito de experiencias lindas. Claro. Antes que hable nadie, que sé que quería... ¿Algo en el tintero? ¿A que se me olvide? Es que para las personas que aún no saben qué es la noche oscura del alma, o para decir, todavía no me calza, la noche oscura del alma es el momento de tu vida, o la etapa de tu vida, en la que te rompes por completo. Cuando sientes que ya no queda nada más. Cuando uno siente que ya no hay nada más que te pueda hacer más daño, y uno dice, se siente rota. Porque tú decías que tu noche oscura del alma fue un día, Claro. que fueron varias noches. Yo tengo una que fue la última que me pasó, que duró para mí meses, que me costó recomponerme. Es el recordar y volverte a romper y pensar que no vas a salir y que estás en un hoyo del cual solo tú puedes salir, pero no puedes en el momento, no estás capacitado, no tenés la fuerza,
nada, es algo que te destruye completamente, pero hay que recordar que en este universo todo te comprime y te descomprime. Claro. Y cada dolor y cada noche oscura y cada cosa que nos pasa, que nos comprime, nos aprieta, de una u otra manera en cualquier momento va a ser ¡pum!, la expansión. Nosotros no podríamos evolucionar si no fuera a través del dolor. No se puede. ¿Cómo voy a descubrir yo qué es la felicidad si antes no he recibido tristeza? ¿Cómo voy a descubrir yo qué es? Una persona súper evolucionada. Sí, que cómo no, sí es evolucionado, créeme. ¿Cómo no voy a saber yo, cómo no voy a descubrir yo qué es la abundancia si antes no he sido pobre? No he ¿Cachai? tenido escasez, claro. Entonces, valoramos lo que tenemos. Antes, si yo le digo a Dios, quiero abundancia, ¿qué me va a dar a mí? Escasez completa. Y yo sí, pero yo no te pedí esto. Bueno, ¿y cómo vas a valorar cuando te dé la abundancia? ¿Cachai? Claro. Lo mismo pasa en esto. Cuando uno pasa ese mayor dolor, por eso yo estoy completamente segura que Dios es todo, incluso la oscuridad. La oscuridad trabaja para la luz, porque en el fondo, cuando tú pasas esos momentos de gran oscuridad, ¿qué te está haciendo? Te está enseñando. Cuando sales de eso, es la luz más linda que te puede pasar. Te viene un momento de una explosión y tú evolucionas, piensas de otra manera, eres otra nadie, cuando te bajaste del bus eres otra persona después, y no eres peor, eres mejor. Gracias al dolor se producen como los mejores momentos. Si uno analiza, por ejemplo, cuando Dios vino a enseñar a este mundo, lo hizo a través del amor. Y es lindo, claro, cuando uno aprende a través del amor, todo es lindo, qué lindo, ay, nadie a la terapia que te diera con mucho amor, y tú dices, qué lindo, cómo me sentí después de eso, pero las mejores experiencias y las que más perduran a través del tiempo son aquellas que aprendemos a través del dolor, porque nunca se te va a olvidar. Claro. La del amor después se te puede olvidar porque decir, no, sí, está linda la terapia, chao. Sí. Pero la del dolor jamás se te va a olvidar. Y disculpa, ¿nos sirve tanto como para nosotros evolucionar y cambiar y todo, y también para las personas con las que nos rodeamos? Pero por supuesto, obvio. Nos despierta la empatía y decir, no, Sí. pues, a mí esta situación me dolió, yo no se la puedo hacer a ella. Exacto. Entonces nos ayuda a ser mejor Te vas ser humano iluminando también. a través de la vida, Sí. uno vas aprendiendo un poquito, porque puedes contar tu experiencia y ayudar a otro que quiso tomar la decisión que tú querías tomar, para decir, Claro. wow, yo también estoy así, y ella no lo hizo, y mira ahora cómo está, se ve re bien, ya no se pintó los labios rojos, no me no, se ve bien y todo eso, entonces ella pasó por ese momento, yo también lo puedo hacer, ¿cachai? Tú te sirve, tú al ser un foquito, iluminas a tu familia, que es la que está alrededor, se empiezan a iluminar ellos, a iluminar a sus amigos, y así esto se vuelve después la masa crítica, que es lo que Claro. necesitamos en el mundo, Claro. para despertar ese amor incondicional, que en el fondo la clave de todo es el amor. Así es. Es el amor. Y el amor propio también. No, Yo el amor en recuerdo cuando general, po. estuve en mi noche oscura, estuve 4 meses sin hablar con nadie, completamente sola, llorando, 4 meses. Tenía que entender un montón de cosas. Fue la única forma que encontré el estar conmigo, porque era yo quien tenía que entenderlo, no tenía que decirme. En ese caso, yo pasé aproximadamente por 6 psicólogos distintos y ni uno me habló de la noche oscura del alma. Eso tuve que conocerlo yo, solita, ahí, en la pieza, sola, 4 meses. Wow. Mi pastilla era un montón. Todavía a veces me queda ese anclaje que estoy terminando de tomar desayuno y yo digo, algo me falta. La pastilla. Claro, porque era el psiquiatra que cuando yo estaba entrando en mi noche oscura y sentía todas esas inquietudes que no sabía cómo explicar, el psiquiatra me dio un montón de pastillas, antidepresivos y etcétera. Y hoy que aún digo, algo me falta, y eso que de eso hace 9 años. Wow. O sea, 9 años que llevo en este tránsito. Oye, y voy a decir otra cosa. Todas esas pequeñas noches oscuras no llevaron hasta que con el chino nosotros hace 3 años que murió nuestra hija. Y la que podría haber sido para mí una noche oscura fue mi más grande aprendizaje, porque ahí yo solté. Ahí reconozco, y en este momento está mi hija acá conmigo, la siento, reconozco que ni siquiera la muerte existe. O sea, si yo no sufro por eso, ya no voy a sufrir por nada, porque ya... A eso quería llegar. A eso, lo importante de tu noche oscura, de mi noche oscura, de la tuya, lo importante es esto, ¿cachai? Que después de vivirla, si alguien nos pregunta, ¿qué aprendiste de la noche oscura? A soltar. O sea, como ya no podéis tener rabia porque aprendiste a soltar.
¿Cómo no pudiste generar algún porque aprendiste a soltar también? Aprendí a soltar lo que no quería soltar. Tú soltaste esta partida, ¿sí o no? Entonces ahora puedes hablar tranquilamente de la Sara, puedes hablar de esto, de la muerte, porque soltaste, entendiste que era tiempo de soltar. Entonces las noches oscuras son pesadas, a veces duran meses. La mía duró una noche, la de ustedes duró mucho más, pero así todo son tan importantes vivirlas, porque con esto te puedes dar cuenta que sueltas, y al soltar tu carga y tu cuerpo se alivia, tu alma se alivia, y ya vamos más livianitas ante la vida y podemos avanzar sin ningún... O sea, van a haber más tropiezos, pero pues seguimos avanzando a paso firme. Así que lo importante de la noche oscura, no es fácil vivirla, pero se puede vivir, y para poder avanzar hacia adelante. Y eso, así que eso, chiquillas. ¿Da para más? Sí, porque igual hay hartas cosas. Sí. Como que Yo creo que todos han vivido la noche oscura, pero no saben qué es. No saben Claro. qué es. Y cuando uno cree que ya lo vivió todo y que fue lo peor que le pudo pasar, jodiste, viene otra. Otra, y así otra, es. y otra. Así Y esa, es. así es la Las evolución. cosas van a pasar igual. Esa es la evolución. Yo creo que, como dice la Ingrid, bueno, yo creo que no alcanzaría para 2 bloques más, para 3 bloques más, chiquillas, pero me parece que el tiempo se está acabando. Tiempo apremia. Vamos a dejar que Ingrid dé su página ya para sus terapias de reconexión del alma, así que ahí está, toda suya la pantalla. Nosotros Después nos cuando- despedimos cordialmente. Ya, muchas gracias por la invitación. Yo quiero agradecer a Susana por haberme contactado. Ha sido muy linda la entrevista, he estado súper cómoda. Gracias por invitarme a por ser tu primera invitada. Te deseo todo, pero todo el éxito del mundo, porque sé que esto trae un angelito detrás que te está impulsando y con sus alitas está hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Tiene un lindo comienzo y un lindo propósito. El propósito de tu alma está en tu nuevo canal, tus entrevistas. Estoy completamente segura que te vas a acordar, y yo me voy a acordar de esta vez, cuando yo te vea por ahí arriba bien famosa, tú me vas a invitar y me vas a pagar. No quiero eso. No, vas a estar. Pero sí, podemos pagar, Vamos, sí. no, sí, vamos. Mira, esto va bueno. para arriba, y yo tengo toda la fe de que así va a ser. O sea, tengo la certeza. La certeza es así, de que esto va para arriba, sin límite. Entonces, muchas gracias por haberme invitado. Mi página se llama Isis Terapias, con .s, que me imagino que después lo voy a poner Claro. como abajito en algún comentario para que la gente siga la página y se anime a hacerse sesiones, que eso es lo más lindo, soltar, votar y todo lo demás. Así que muchas gracias por la invitación, y espero que me vuelvan a invitar. Es que me encanta conversar. No nos dimos cuenta. Así que De hecho, gracias. pasaste camuflada. Estuve piolita. Ya, muchas gracias, chiquillos. Agradézcame porque vengo sin 11, dime tú, pues si no hubiera conversado más. Bueno, ese es el objetivo también de estas conversaciones conscientes, también, como tú dices, Ingrid, tratar de lograr esa masa crítica que viene a cambiar el mundo, el mono 100 que se le llama también, y con estas 4 terapeutas, con estas 4 panelistas, nos despedimos hasta otra próxima oportunidad, pues hasta una próxima conversación consciente, aquí en Coaching Holístico Alfa. Eso. Nos vemos, tribu bella, muchas gracias. Gracias. Chao, chao.